Hola gente, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy es 30 de septiembre mi gente, hoy es mi cumpleaños y a su vez es el aniversario del canal. Y como especial, hoy les hablaré sobre el proceso de creación de una de mis series más queridas, Hermanas. Así que prepárense para un vídeo de cómo una cosa tan me se volvió algo más interesante. ¿Cómo se creó la serie? La serie en sí nunca la pensé como tal, es más, anteriormente Hermanas solo iba a ser un one shot llamado Un día con Hugo. Y si tenía pensado solamente ser un corto y ya, nunca le vi el potencial para ser una serie. ¿Pero qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? Pues por aquella época del 2018 hasta 2020, si no mal recuerdo, en aquellas épocas estaba muy de moda, el incienso. Porque ya saben, llegaron los otakus con fetiches raros, hicieron series donde el tema principal es el incienso. Pero el 99,9% de las cosas era solo coito, coito y más coito, no había un verdadero desarrollo de personajes o justificación creíble para que la relación se formara. Lo máximo que te decían eran, o una promesa de niños, o simplemente que al crecer las hormonas hicieron lo suyo. Y ya, realmente no hay una verdadera razón válida a nivel narrativo que uno diga que mínimo es creíble. Y yo al ver estas estupideces simplemente me dije, yo haré mi versión. Y de aquí para adelante fue todo un proceso. Las primeras versiones de Hermanas. Aunque no lo crean, Hermanas tuvo sus prototipos y tuvo muchos cambios. Primero que nada, la serie se iba a llamar Me enamoré de mi hermano, donde la historia sería más de harem, comedia y mucho coito. Las hermanas, pese a tener huevadas más furras que las chucha, anteriormente no iban a ser heroínas. ¿Por qué? Porque me daba flojera. Ahora les di esas características para hacerlo un poco más interesante, y siendo parte fundamental de las hermanas. Lo único malo es que nunca pude hacer las escenas que tanto quería, pues en ese tiempo el gacha estaba muy limitado, lo máximo que se tenía eran los accesorios de poderes que daba el juego. Por lo que solo quedaba como eso, son heroínas. Aunque durante cámara casi nunca se muestre absolutamente nada, obviamente por las limitaciones de la época. Pero volviendo al tema, anteriormente eso iba a ser Hermanas, una historia de incienso que en realidad ni siquiera cuenta, pues ninguno es realmente hermano de sangre por obvias razones. ¿Cómo es posible que salgan 4 semifurras y el varón no tenga nada? Es más, incluso durante esta beta los personajes como Fard o Farzomei ni siquiera estaban planeados. Y solo sería Hugo con sus hermanas, donde sería como esas novelas ligeras, donde tienes que elegir un camino con X waifu, inseminarla y tener el final bueno, donde son pareja o están casados y por una cría. Creación de personajes. La creación de cada personaje, siendo honesto, me basé en varios estereotipos. Por ejemplo, Tizi sale del estereotipo de la hermana que directamente está caliente y mira a su hermano con propósitos amorosos y sexuales. O sea, la hermana clásica que solo sirve para el coito. Indirectamente el nombre de Tizi está basado en una gachatuber que se llamaba igual, Tizi Pérez, que era la creadora de Amor de Yandere, sería ultra mega god que lo copiaron de manera tan descarada que directamente perdió su gracia y que actualmente su canal está abandonado. Con todos sus vídeos borrados. Lizzie, a ella solo pensé en una hermana que solo sabe comer, o sea, tiene el pecado de la gula, pero no es tan hormonal como Tizi, es un poco más seria y no se deja llevar tanto por sus impulsos. Excepto por la comida. En nombre pues solo le cambias la T por la L y ya. Milin, me basé mayormente en el estereotipo de la hermana calmada, silenciosa y ama la literatura, y la que tiene más tetas de todas sus hermanas. ¿Hay alguna cuestión para que tenga más pechonalidad que las demás? ¿Sí? Y es que anteriormente todas iban a tener el mismo cuerpo, por así decirlo. Pero eso ya era ser demasiado por lo que hice que cada quien destacara a su manera tanto físicamente como mentalmente. Y la última Indie, me basé en el estereotipo de la hermana que te odia pero llevado al extremo. Pues Indie es literalmente lo más malo, gruñona, enojona, violenta, agresiva, primero golpea y después habla, rompedora de huesos. O sea, lo único que destaca es su fuerza bruta, y su enorme trasero XD. Y por último tenemos a nuestros protagonistas Hugo. Con Hugo decidí evitar ese cliché que tanto odio, el hermano que cede a la primera que puede ponerla con incienso. Aquí dice que Hugo directamente no
Quisiera ponerla, no porque fuera gay, y algo así, sino simplemente porque respeta lo que ya tiene, que es su familia, aunque muy rara y caótica, pero es su familia. Algo que muchas series que se basan en este contexto narrativo ignoran, ya que casi siempre lo toman con culpa por máximo 2 o 3 o directamente una noche, y al día siguiente están como si nada hubiera pasado, para luego volver a coger. Y si la serie juega mucho con estos temas del incienso, pero ojo, que Hugo no quiera ponerla no quiere decir que no pueda sentir o fantasear, digo, es un chico con 4 chicas, de ahí las hormonas tienen que actuar sí o sí. Pero como dije, nunca se quiere pasar de la línea aunque sienta la tentación hormonal. Dato extra: el diseño de Hugo es literalmente como se hubiera visto mi personaje principal. El lore de hermanas. Aquí el lore de la serie cambió demasiado, anteriormente era la historia del incienso y ya. Pero me pareció muy aburrida. Así que lo volví a pensar y agregué uno más. Que no solo Hugo tuviera que sobrevivir de sus hermanas, sino también de su escuela. La típica. Siendo una trama doble, donde Hugo tiene que lidiar con la presión familiar y la presión escolar. Y para agregar más sufrimiento al pobre desgraciado, le hice una bullying llamada Mei. Y su grupo de amigas. Y cómo no, los queridos Fard y Fard. Un dato curioso es que anteriormente estos dos eran parte de otra historia que fue eliminada de mi canal por motivos de cringe. ¿Qué sucedió? Pues que los reciclé y ahora son mejores personajes que sus anteriores versiones. Pero también noté algo, seguía sin convencerme esto, digo, era una trama básica o clásica de anime o de gacha. Así que agarré azúcar, la envolvió en un papel y me lo fumé, y ahí me di cuenta de algo: ¿y si agrego trama sobrenatural? Y recordé los famosos exe de aquella época, pero en vez de eso, serían seres reencarnados. Los cuales le darían poderes a Hugo que tendrían que lidiar. Y también nuevos enemigos para Hugo. Por lo que fueron 3 tramas ahora: las hermanas, la escuela y ahora lidiar con cosas sobrenaturales. Por lo que ya no era solo incienso, sino también algo más. También estoy consciente de que hay mucha de esta acción de lo sobrenatural, pero como sigo diciendo, limitaciones de la época. Por lo que la cosa fue así: primero fue el incienso, luego fueron las cuestiones escolares y luego fueron lo sobrenatural. Y como tenía flojera de crear nuevos personajes, tomé lo que ya tenía, que era Miot principal, Jeremy y Sofía. Pero con un trasfondo distinto claramente. Donde estos dos se mataron mutuamente, y las cuestiones del universo mismo, o simplemente por necesidades del guión, esto hizo que estos dos reencarnaron en Hugo. Y de esa manera pues Hugo mucho tiempo después los pudiera utilizar. Y si se van a preguntar, ¿y el resto de capítulos? Pues es una historia bastante B. Lo que pasa es que en aquel entonces yo usaba una laptop que no era mía, era de un familiar, hasta que un día ese familiar que anda de malas me borró absolutamente todo. Y cuando digo todo, me borró todo el proceso de la serie, eso incluye el capítulo 7, que sí lo logré subir pero el copyright no me dejó, el cap 8 y hasta el 9. Pero lastimosamente actualmente no se pudieron recuperar. ¿Y por qué no continué después? Me concentré en otros proyectos. Los personajes secundarios. Aunque no lo crean, los personajes secundarios iban a tener lore. Bueno, digo iban, porque iban a tener sus propios episodios para dar contexto de su personalidad o historia. Por ejemplo, un día con Fard no enseñaría su relación con su hermana, que es competitiva en términos de belleza, y Fard no le importa. O como este solía pertenecer a una familia de la mafia cuando era más joven, ya que su padre estaba también metido en esos negocios. Anteriormente tenía su capítulo ya hecho, pero tuve que formatear la PC que tenía en aquel entonces por virus. Al mismo tiempo perdí el episodio de un día con Fard, que era el tolerando a unas primas. Incluso Mei iba a tener su propio capítulo de cómo su familia era la clásica de clasistas, y cómo Mei es la única en contra de ese comportamiento y cómo la ven a ella como alguien que deben de reeducar constantemente. Incluso las propias hermanas de Hugo también tienen lore, pero eso ya sería tremendo spoiler. Solo diré cuestiones de espacio y tiempo. Y así con cada personaje, ojo, no todos iban a tener un lore espectacular o increíble, sería más algo como conocer mejor a los personajes por separado, por eso es solo un día con ellos, para ver más allá del mismo. Por ejemplo, Ligia no tiene un trasfondo increíble, más que decir que viene de una familia de alta clase, que tiene una reputación que mantener con puño de hierro absoluto.
Y Tina, que solía ser una rebelde que se metía en muchos problemas callejeros, hasta que casi le dan una paliza, si no fuera porque Mei apareció. O Aubrey, que solo se unió al grupo de Mei porque admiraba a Mei por su gran fuerza y respeto que imponía. O también Carol, que se unió al grupo de Mei al caerle bien durante un trabajo escolar juntas. Como dije, cada quien tiene su lore, ya sea genial, trágico, o simple. Bueno, siendo honesto, Hermanas es una de mis series más queridas, y no lo digo yo, lo dice literalmente una cantidad de amigos que indirectamente se volvieron fans a la serie. Si me preguntan a mí, directamente jamás pensé que una serie como esta se pudiera ganar el cariño de algunos de mis amigos. Aunque la serie no ha sido continuada, pero la verdad es que sí, pero en otros formatos como la literatura. ¿Y por qué no el gacha? Pues por muy simple. El gacha es tedioso, el que ha hecho, aunque sea una serie en gacha, sabe lo jodido que es, captura por captura, las poses, las expresiones, todo lo haces frame por frame, aunque no sea una animación fluida. Pero se siente igual. El mío era prácticamente más trabajo, mientras que otros solo se limitaban a prácticamente los diálogos, una música de fondos y los frames de cada imagen con el segundo que les diera la gana. El mío era el locuendo, efectos de sonido, pantalla verde, pensar en los diálogos sobre la marcha y pensar en el capítulo también sobre la marcha. O sea, no había guión, el guión se hace al instante que se hacía la serie. Y no eran 20 o 30 captura, no. Directamente eran hasta 100 o 300 capturas, solo para que te duren como 10 minutos la cagada. O sea, el trabajo detrás dura como 4 horas, y al hacer el vídeo dura 10 minutos. Sin mencionar también los editores, a veces se pegan, a veces te da error. Y como no, también, la espera para que se convierta en video y que en el proceso no se cancele, o que mínimo no haya algo descuidado. Y si me van a decir por qué no hago la serie en guión y luego al gacha, simplemente por las mismas putas limitaciones. En uno de los capítulos quería agregar un monstruo de piedra de no sé cuánto metros y este destruía la escuela. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde putas iba a sacar un monstruo así? Y de paso, ¿cómo iba a conseguir los accesorios y frame necesarios? Y si no digo que tenía mis programas de dibujo para alterar algunas cosas, pero vuelvo a lo mismo, es más trabajo y más tedioso y produce más flojera. Siempre lo he dicho, cuanta más calidad más flojera da. Y actualmente ya no tengo el mismo interés en gacha, lo uso máximo como creación de personajes. Pero ya no tengo esa misma chispa por todo lo que conlleva a hacer. Y bueno gente, esto sería todo por ahora. Iba a agregar a decir más cosas de la serie, pero siendo honesto sería decir demasiados spoilers de la serie. Pero en sí gente, la serie no está muerta, solo pausada hasta que me den ganas de volver a usar el gacha y sufrir una cantidad agotable de tiempo. Y antes de irme quiero agradecer a unos amigos por sus fanarts, y agradezco a la gente que apoya la serie pese a lo vieja que es o simplemente lo desactualizada que está, en fin, los quiero mucho. Diamond 見たことないでしょ。あげるね。くるくる。